al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo ellos, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús no se lo permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Padre, gracias por este hermoso tiempo y esta hermosa oportunidad de poder estar delante de tu presencia. Te hemos cantado, Señor, te hemos adorado, hemos visto tu mano poderosa obrando milagros y prodigios, Señor. Gracias, Padre, por poner esta fe en nosotros, y nosotros al poner esta fe y nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Ahora, Padre, es momento de callar, es momento de reflexionar, y pedimos que tu palabra, Señor, pueda venir a cada corazón, Señor. Que tu palabra que es enviada a este lugar cumpla el propósito por el cual envías en este lugar, en esta mañana. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Bendice mis labios. Úsame, Padre, para el extendimiento de tu reino. Te lo pedimos y gracias te damos en el poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Puedes tomar tu lugar. Muy bien, interesante lectura, ¿verdad? Y muchos de nosotros pudiéramos ver de lejos a este endemoniado gadareno, ¿verdad? Ay, ¿qué habrá hecho para que estuviera en esa condición? Sí, y podemos pues poner una lista ahí de cosas que pudo haber hecho, cosas que no tuvo que haber visto, las estuvo viendo, cosas que no tuvo que estar diciendo, las estuvo diciendo, sí, cosas que no tuvo que estar practicando, las estuvo practicando, y podríamos juzgar nosotros, ¿verdad? No veas a la persona que está al lado de ti, ¿sí? Y le des el codazo, si el codazo te habla. No, vamos a identificarnos nosotros mismos.
con ese endemoniado gadareno. Amén. ¿Sí? Y vamos a sacarle pues jugo a este pasaje, ¿sí? Para que Dios hable a nuestro corazón, a nuestra vida. Muy bien, he titulado este mensaje El mejor método de evangelismo. El mejor método de evangelismo. Sabemos que tenemos la gran comisión del Señor Jesús. Sabemos que tenemos que salir y compartir y predicar de la palabra. Y hay muchos métodos de evangelismo, ¿verdad? Uno de los recientes que estuvimos como iglesia haciendo, ¿cuál fue? La brigada. ¿En dónde? Chiconauta, ya se les olvidó rápido. ¿Sí? ¿Sí? Déjame decirte, voy a dar mi testimonio rápido, un pequeño testimonio. Dios puso en mi corazón el poder servir también en esa brigada. Y es algo que hago de verdad con mucho gusto. Es algo que me gusta servirle al Señor como quiropráctico, el poder estar ahí sirviéndole, atendiendo a las personas completamente gratis. ¿Sí? Pero déjame decirte que me cansé mucho. ¿Sí? Ya no supe, perdí la cuenta cuántas personas habría atendido, pero al final sí me cansé mucho. Ajá, y esto me hizo meditar y dije, realmente cuál será el método de evangelismo más eficaz que pueda existir. ¿Tú sabes la respuesta? ¿Cuál es el método de evangelismo más eficaz que existe? El relacional. Muy bien por la hermana Marta. ¿A qué se refiere esto? Vamos a ver este pasaje y nos vamos a dar cuenta de esto. Muy bien, vamos a manejar 3 puntos, por favor. No sé si seas de las personas que anote en el boletín, ¿sí? Ahí el sermón, en la predicación de lo que Dios te enseña. ¿Para qué lo digo esto? Para que tú también seas capaz de poder compartirlo con otro, ¿sí? De que no se quede solamente, ay, qué bonita predicación, muy motivadora, sí, pero si no crean nada, ¿sí? Si no se vuelve algo práctico, si tú no compartes tu fe, entonces se queda ahí, solamente como un bonito recuerdo. Muy bien, entonces les invito por favor a que puedan anotar en sus boletines. Ahí hay una parte que dejan especialmente como notas del sermón, ¿verdad? Punto número 1. El mejor método de evangelismo es reconocer tu antigua condición. Es reconocer tu antigua condición. Por eso yo te pregunté, ¿recuerdas lo que Dios ha hecho contigo? Quizá antes eras una persona que tenía problemas o que se metía en problemas, una persona con adicciones, una persona grosera, una persona violenta, y podemos decir una lista, ¿verdad?, de cosas de lo que éramos antes. Muy bien, vamos a ver aquí en el pasaje, versículos 2 al 5 de Marcos capítulo 5. Dice a partir del versículo 2: y cuando salió él de la barca, o sea Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Pudiéramos pensar que cuando Jesús se baja de la barca, el endemoniado rápidamente corre a los pies de Jesús. Déjame decirte que quien toma la iniciativa siempre es Jesús. Jesús es el que sabía que en aquel lugar de Gadara había una necesidad y había una persona que necesitaba ser liberada, que necesitaba ser rescatada. ¿Sí? Entonces Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Vamos en la barca, vamos al otro lado. De hecho enfrentan, si lees un poquito antes, ahí en el capítulo 4, 35 al 41, te vas a dar cuenta que como que existe una oposición, ¿sí? Viene una gran tormenta de tal forma que los discípulos piensan que la barca se va a voltear, ¿verdad? Y nos dice ese mismo pasaje que Jesús iba durmiendo, iba bien tranquilo, ¿sí? Él sabía hacia dónde iba, él sabía lo que iba a hacer, ¿sí? Pero entre tanto que una persona iba a ser liberada, viene la oposición. Yo no sé si te pasó esto en tu vida. Cuando tú intentaste buscar a Jesús con todo tu corazón en ese problema, en ese pecado, en esa debilidad, algo sucedía siempre. Siempre es una característica cuando tú decides buscar al Señor Jesús. Bueno, pues los discípulos le despertaron, ¿verdad? Y aún pudieron constatar
que en el Señor Jesús había poder, ¿verdad? Él dice al mar, dice que se levantó, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo una grande bonanza, ¿verdad? ¿Cómo se quedaron los discípulos? Con la boca abierta y con cara de guau, ¿qué pasó? Y dijeron, ¿por qué? Dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y Jesús los regañó, ¿verdad? Por su poca fe. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pero vemos después de esta situación, de esta grave situación, entre comillas, porque Jesús tenía el control, Él se encuentra con una persona que necesitaba de su ayuda. Lo dije y lo vuelvo a decir, es Jesús primeramente quien se acerca a tu vida. Y es Jesús quien propicia el momento, ¿verdad? En el momento quizá más difícil de tu vida, viene Jesucristo. Y tú puedes ver una gran tormenta a tu alrededor, como lo estaba viviendo este hombre, ¿verdad? Ahí a partir del versículo 3, dice que era un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Vemos aquí la condición de este hombre, ¿verdad? Endemoniado, no solamente por un demonio, sino por cuánto. Porque Jesús más adelante le pregunta, ok, ¿cómo te llamas? ¿Y qué le contesta? Legión, porque somos muchos. En la antigüedad, las legiones de soldados estaba conformada de 2,000, se cree, hasta 6,000 soldados. Entonces, imagínate, aquí tan solamente nos narra que había un hato de cerdo más adelante, un hato de cerdos, de 2,000 cerdos. Sí, pero no sabemos exactamente la cantidad de demonios que había en una sola persona. Wow. ¿Por qué las personas muchas veces están en vicios? ¿Por qué muchas veces ahora con tantas redes sociales pareciera que nuestros jóvenes, que nuestros hijos, pues como que yo les digo a mis hijos, oye, demonio no tienes? Porque te pido algo y me contestas de una forma tan áspera, tan grosera. ¿Sí? Yo quiero pensar que así empezó el endemoniado de Gadara. Empezó con rebeldía con sus padres, quizás. Empezó a ser fraudulento en sus negocios. Quizá empezó a caer en vicio, quizá cayó en fornicación, en adulterio, quizá en masturbación y temas que vamos a estar viendo en próximas predicaciones, ¿verdad? Yo les invito a que no estén faltando, por favor, ¿sí? Para que puedan escuchar cada una de esas predicaciones que están preparadas para la iglesia. Bien, este endemoniado pues presenta varios síntomas, ¿verdad? ¿Sí los pudiste ver? Dice que para empezar vivía ¿en dónde? En Gadara, pero ¿en dónde? En los sepulcros. ¿En los sepulcros qué hay? Muerte, ¿sí? Huesos, ¿sí? No puede haber otra cosa. Toda la ciudad, todos los que pasaban por ahí trataron de encadenarle, de ponerle grillos, los grilletes y las cadenas, ¿verdad? Pero era tal su fuerza, porque no era solamente él, sino una gran cantidad de demonios que le ataban, ¿verdad? De tal forma que él pues rompió tanto los grilletes, los hizo pedazos, las cadenas las rompió como si fuera un hilo, ¿sí? Y nadie le podía dominar, dice ahí. Y siempre, también dice el versículo 5, siempre de día y de noche, o sea, no tenía descanso. Y déjame decirte que así es una persona que tiene problemas, que está en pecado, no puede descansar de noche, ¿sí? Y durante el día solamente anda tramando a ver qué más hace o qué deshace. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Yo quiero imaginarme un poco acerca de su familia.
Su familia, que lo escuchaba a lo lejos en la ciudad, de repente estaban en la noche y se escuchaba como un alarido, ¿verdad? Como un lamento. Y alguien de la familia decía, mira, ahí está el primo. ¿Qué testimonio tendría aquella persona? Ante toda, ya no solamente la familia, sino ante toda la comunidad en aquel lugar. Ya era alguien famoso, ¿verdad? Era alguien que inspiraba terror. Cuando una persona se comporta de esa forma, cuando una persona está en pecado, se vuelve también incómodo para sus propias familias y aún para la misma sociedad. Quiero que notemos esto. Por eso te dije que podemos también identificarnos con este endemoniado gadareno. Muchos de nosotros, sí, también podemos estar hiriéndonos, dice que andaba en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. El pecado siempre te va a lastimar. El pecado no te va a dejar prosperar. El pecado no te va a dejar acercarte a Dios tan fácilmente. ¿Sí? Déjame decirte que el pecado es atractivo. En ninguna forma el pecado va a ser algo que desprecies y digas, oh no, el pecado. No, el pecado es atractivo, ¿verdad? ¿Sí? El pecado va a llamar tu atención, o más bien el diablo va a querer llamar tu atención a través de diferentes cosas. Puede ser el vicio, el alcohol, el cigarro, las drogas, puede ser tus amigos, las malas palabras, las malas influencias, puede ser que esa persona es de ojo alegre, no sé, tantas perversiones, ¿verdad? El pecado se te va a presentar como algo atractivo, ¿verdad? Como algo, pues sí, que vas a querer tener, que vas a querer desear. Pero dice aquí que se hería con piedras, el pecado te lastima. Anota eso. El pecado va a lastimar tu vida. Te va a herir. ¿Sí? Quizá en el momento sientas placer, pero después vas a sentirte muy mal. El pecado lo fue llevando poco a poco a alejarse de su familia y lo empezó a llevar lejos de la realidad, ¿verdad? Llega un momento en que pierde completamente la realidad, ¿sí? En donde el diablo viene tomando o ganando tu vida a pasos agigantados hasta que llega un punto en que ya no distingues entre lo bueno y lo malo. Esto, por ejemplo, le pasó al joven rico, ¿verdad? El joven rico le dijo a su padre, dame mi herencia porque me voy a ir de casa, ¿verdad? Y dice la palabra que empezó a gastar, pero ¿hasta qué punto tuvo que llegar cuando pierde toda su fortuna, cuando ya no tiene amigos? ¿Hasta qué punto llegó y se dio cuenta? Dice la palabra que estando ya con los cerdos, otra vez los cerdos, estando con los cerdos se le antojaban las algarrobas, ¿verdad? Lo que estaban comiendo ellos. En ese momento dice la palabra que él vuelve en sí. ¿Sí? ¿Qué pasó entonces? Había perdido su mente, su pensamiento de la realidad. El pecado es tan grave que nos aleja de lo que es real, nos aleja de Dios, nos puede alejar de nuestra propia familia. ¿Sí? Entonces necesitamos, como lo estoy diciendo en este punto número 1, el mejor método de evangelismo es reconocer nuestra antigua condición. ¿Tú recuerdas en este momento de dónde te sacó Dios? ¿En qué te ayudó Dios? En algo tuvo que ayudarte, por eso estás en este lugar. Por eso puedo estar yo en este lugar. Porque Dios en algún momento de nuestra vida hizo algo. Él se presentó a nuestra vida y nosotros tuvimos que dejar algo, ¿verdad? Llamado pecado. Muy bien, entonces debemos recordar nuestra antigua condición. Nunca olvides tu antigua condición. ¿A qué me refiero? Nunca olvides de dónde te sacó Dios. Amén. A ver, repite conmigo esta palabra. Nunca voy a olvidar de dónde me sacó Dios. Vuelvo a repetir. Nunca voy a olvidar de dónde me sacó Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Ya recordaste?
Ok, vamos a avanzar. Punto número 2. El mejor método de evangelismo es reconocer que Cristo te liberó. Amén. El mejor método de evangelismo es reconocer que Cristo te liberó. Versículos 6 al 13 nos dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, decían los demonios, ¿verdad? Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar, ¿qué pasó? Se ahogaron. Hermosa escena, ¿verdad?, de lo que el Señor Jesús está haciendo. Los discípulos quizás estaban intrigados, ¿verdad? Quizá la fama de aquel endemoniado la habían escuchado los discípulos. Señor Jesús, ¿de veras tenemos que ir a aquel lugar? Fíjate que cuentan que hay un hombre, ¿sí?, que se lastima, que rompe los grilletes, las cadenas, que grita. Señor, ¿de veras tenemos que ir a aquel lugar? ¿Sí? Tan solamente imaginar la historia, ¿verdad? Pero vemos que este método de evangelismo es reconocer que Cristo te liberó. Ya recordamos de dónde nos ha sacado Dios, el pecado que cometíamos, o si lo estás cometiendo, es momento de que te arrepientas y empieces a ver lo que Cristo para qué Cristo te rescata, y que Cristo quiere una novedad de vida para ti, ¿verdad? Y para cada uno de nosotros. Bien, entonces dice la palabra que cuando este hombre vio a Jesús, corrió, ¿y qué hizo? Y se arrodilló. ¿Por qué? Porque reconoció la autoridad del Señor Jesucristo. Y así es como muchos de nosotros nos acercamos al Señor Jesús, ¿verdad? Porque reconocemos que nuestra vida necesita del Señor Jesucristo, que en Él está el perdón de pecados, que en Él está la autoridad, ¿verdad? Jesús entonces le dice que salga de este hombre, ¿verdad? ¿Sí? Deja libre a este hombre, y pues ahí está la historia, ¿verdad? Le piden permiso al Señor Jesús para que no dejen esa tierra. Esto es algo importante, ¿eh? ¿Por qué esos espíritus no querían dejar esa región? ¿Acaso tenían plantado un imperio, ¿sí?, en el cual tenían a las personas bajo esta influencia satánica, ¿sí?, de tal forma que no permitían que alguien extranjero viniera y predicara algo nuevo? Interesante, ¿verdad? Vemos entonces que el Señor Jesús, con toda la autoridad, pues les da permiso. Entonces estos demonios, muchos demonios, entran a los cerdos, y dice la palabra que se fueron a un despeñadero y se ahogaron. Es decir, que ya se ahogaron, significa que Cristo ha quitado el pecado de todos nosotros, ¿sí? En este caso de este hombre, ¿verdad? Había sido perdonado su pecado. Una vez que tú te acercas a Cristo Jesús y comprendes que Jesús pagó el precio de tus pecados en aquella cruz, entonces tus pecados, ¿qué sucede? Se ahogan y ya no tienen poder. El pecado ya no se enseñorea sobre ti. Y es entonces que puedes comprender la Escritura, que empiezas a acercarte a la iglesia, que vienes, que cantas, que adoras, que escuchas predicaciones, que sirves en un grupo familiar, que vienes a la oración. No sé, tantas cosas que Dios ya te permite hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay un cambio de vida. Cristo te ha liberado, Cristo te da libertad, y Él te llama a una nueva vida, ¿verdad? Dice la palabra: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Cristo entonces ha pagado el precio de nuestros pecados. Muy bien, ya llevamos 2 puntos, ¿verdad? ¿Cuáles son? Primero de ellos,
reconoce tu antigua condición, ¿sí? Estamos hablando del mejor método de evangelismo, ¿sí? El mejor método de evangelismo es el relacional. Entonces, lo primero que debes de hacer es reconocer, recuerda y reconoce, ¿sí? Tu antigua condición. ¿Quién eras antes de llegar a los pies de Cristo? Ahora, en el segundo punto, reconoce que Cristo te ha hecho libre, te ha dado libertad, te liberó, ¿sí? Y vamos al tercer punto. El mejor método de evangelismo es reconocer que tu testimonio es eficaz. Tu testimonio es eficaz. ¿De dónde te sacó Dios? ¿Qué eras antes? ¿Qué hacías antes? ¿Sí? ¿Cómo vino Cristo a tu vida? Ya sabemos, ¿verdad? ¿Alguien podría ya responder estas dos? ¿Qué hizo o cómo eras antes? Quizá antes eras un borracho y llegabas y pateabas la puerta y golpeabas a tu esposa, a tu familia, y ahora ya no lo haces. Y ahora Cristo ha alcanzado tu vida, ¿verdad? Dice la palabra, el que antes robaba, ya no roba más, ¿sí? El que antes decía groserías, ya no las dice porque ha sido llamado a una novedad de vida. Entonces ya hay un testimonio, ¿verdad? Ya hay algo que podemos utilizar. Vamos ahí del versículo 14 al versículo 20. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, y fíjate cómo lo ven, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Jesús, ¿qué dice? No se lo permitió, sino que le dijo, vete, ayúdame a leer esto, vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Aquí hay algo maravilloso, ¿verdad? Este hombre había estado endemoniado y era el terror y el pánico de todo el pueblo, ¿sí? Y era un hombre temido, era un hombre muy conocido, no solamente en la región cercana, sino seguramente allí en aquellas ciudades que estaban alrededor, ¿verdad? La fama de este hombre había llegado a aquellos lugares y todo el mundo tenía miedo de pasar por aquel lugar donde estaba este hombre, ¿verdad? Vemos entonces que cuando la gente regresa, los que estaban apacentando los cerdos, dice que tuvieron miedo de lo que había sucedido, ¿verdad? Ya no comprendía ahí. Tenían miedo del hombre gadareno, y ahora que está en su sano juicio, tienen miedo por lo que aconteció, por lo que Jesús hizo. Es algo incongruente ahí ya, ¿verdad? Pero vemos que cuando el pueblo regresa, porque rápidamente la noticia corrió por aquella ciudad, y estoy seguro que multitud de personas pudieron venir y ver con sus propios ojos lo que Jesús había hecho con aquel hombre. Ahora ese hombre estaba sentado, ¿sí? Estaba que también vestido y en su juicio cabal. Wow. Esto es algo que solamente Cristo Jesús puede hacer. Quizá antes nosotros estábamos en la vida loca, ¿verdad? Haciendo y gritando como aquel endemoniado. Pero ahora que llegamos a los pies de Cristo, la gente ¿cómo nos ve? Sentados, sentadito, ¿sí? Calladito, arregladito, y en nuestro juicio cabal. Yo espero que estemos en nuestro juicio cabal y no estemos dando el mal testimonio a todas las personas. Bien, entonces, pues
Este endemoniado, bueno, ya ex endemoniado, porque no dice su nombre, este ex endemoniado, ahora está sentado escuchando la voz de Jesús, maravillado de lo que de lo que Jesús había hecho, todos maravillados viéndolo, ¿sí? Él ya vestido, ¿verdad? Porque estaba desnudo, sucio, y ahora estaba en una forma completamente diferente. Esto llamó la atención de las personas, y este hombre estaba fascinado con lo que Jesús había hecho, ¿verdad? Le había dado libertad. No sabemos por cuánto tiempo estuvo este hombre ahí en los sepulcros, en los montes, gritando, ¿sí? Lastimándose constantemente, quizá pasando hambre, todo eso, ¿verdad? Todo lo malo que le causó el pecado. Ahora está delante de Jesús y Jesús está frente a él, ¿verdad? Ya en su sano juicio completamente. Y ahora, pues Jesús le dice a sus discípulos: es momento de retirarnos, ya la obra ya fue hecha. Y este ex endemoniado le dice algo sorprendente, ¿verdad? Versículo 18: al entrar en la barca él, o sea Jesús, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué quería? Ir con Jesús, ¿verdad? Jesús, tú me has dado vida, me has cambiado mi lamento en gozo, en baile, dice la palabra, ¿verdad? Lo que antes hacía ya no lo estoy haciendo, ya pienso diferente. Señor Jesús, yo quiero seguirte y servirte con todo mi corazón. Déjame decirte que así somos muchos de nosotros, ¿eh? Cuando Cristo hace algo en nuestra vida, ¿sí? Y desde acá al frente alguien dice: ¿quién quiere servir en X ministerio? Y son los primeros que levantan su mano porque Cristo ha hecho algo con ellos. Déjame decirte que muchas veces es emocionalismo. Muchas veces van a servir solamente por un tiempo. ¿Y qué pasa después de un tiempo? Se les olvida lo que Jesús ha hecho con ellos, dejan y desprecian el ministerio, ¿sí? Y así como lo tomaron, fácilmente lo dejan. ¿Dónde está el problema entonces? Porque Jesús le dice, quiero seguirte, Jesús, ¿puedo subir a la barca contigo? Sí, yo te voy a servir todos los días de mi vida. Y Jesús dice en el versículo 19, no se lo permitió. Yo cuando leí esto por primera vez dije: qué mala onda Jesús. Todos deseamos estar con Jesús, todos queremos seguir a Jesús, ¿sí? Muchos memes que ponen, no memes, ilustraciones, dicen: ¿qué hubiera sido? Digo porque acabo de ver una que me llamó la atención, no sé si aquí la publicaron, de donde se ve los discípulos en la barca y se están tomando una selfie. Y me llamó la atención y dije: ay, qué padre hubiera sido estar con Jesús. Bueno, pues el ex endemoniado quería irse con Jesús también, pero Jesús no se lo permitió. Y muchas veces Jesús no nos lo va a permitir, ¿sí? Nosotros vamos a querer hacer algo para Jesús y Jesús no nos lo va a permitir, con un propósito, con una razón. Fíjate lo que le dice a este ex endemoniado. Léelo nuevamente conmigo, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa. Qué grosero, ¿verdad? Vete a tu casa, ¿sí? A los tuyos. A ver, repítelo conmigo. A los tuyos. ¿A dónde es el primer lugar donde Jesús te va a mandar? A tu casa, ¿sí? A los tuyos, ¿sí? Aquellos que te conocen bien, aquellos que te vieron borracho, aquellos a quienes golpeaste, aquellos a quienes lastimaste. Ve primero con ellos, ¿sí? A los tuyos, y cuéntales, entonces sí, cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti, ¿qué? Misericordia. Déjame decirte que esto es algo difícil, ¿eh? Cuando Jesús hace algo en tu vida y tú eres transformado, ¿sí? A veces cuesta trabajo regresar a tu propia casa y que las mismas personas de tu casa vean una transformación. ¿Recuerdas al soldado
cuando estuvo Pablo y Silas encarcelado. ¿Sí recuerdas esa historia? Sucede algo, ¿verdad? Que dice que salen de la cárcel porque le pregunta el carcelero, le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le contestan: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No significa esto que porque yo creo ya automáticamente mi familia va a ser salva. No, ¿qué sucedió ahí? Cuando este carcelero regresó con un, lo voy a poner así como el ex endemoniado, sentado, ¿sí? ¿Qué más? En su juicio. ¿Y qué más? Ok, hay una transformación. Yo quiero que pensemos de verdad, que nos imaginemos y que podamos visualizar la cara de su familia del endemoniado cuando tocó la puerta y llegó a los suyos. Se espantaron, yo creo que primeramente, ¿verdad? ¡Ay! Ya llegó el endemoniado, ya llegó el primo, como dije. Y lo vieron, ¿verdad? Y él estaba tranquilo, en su sano juicio, vestido, sin gritar, sin insultar. No llegó pateando la puerta como lo hacía, ¿verdad? No llegó gritándole a sus padres, sino al contrario. En cuanto entra a su casa, todos se quedaron atónitos, maravillados. ¿Qué sucedió? Quizá habían escuchado ya lo que había hecho Jesús y ellos mismos pudieron constatar el poder de Jesucristo, ¿verdad? Y estoy seguro, porque bien lo dice la palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Estoy convencido de que la familia de ese gadareno fue ganada para Cristo. Amén. ¿Por qué? ¿Cuál fue el método de evangelismo que utilizó el Señor Jesús? Pues lo que hizo, lo mismo que hizo con aquella persona. Ese fue su testimonio para llevarlo a su propia casa, a los suyos. Yo te pregunté al principio, ¿recuerdas lo que Cristo ha hecho por ti? ¿Sí? ¿Ya lo recordaste? ¿Recuerdas cómo te sacó Cristo de la escoria, del lodo fangoso? ¿Sí? Pregunta, ¿eso ya lo has compartido con tu familia, con los tuyos? Si no lo has hecho, entonces estamos fallando. Si no lo has hecho, si no has compartido tu fe de lo que Cristo ha hecho contigo, quizá tú antes eras una persona, voy a ponerlo así, que manejaba el doble sentido, y de repente llegas a tu casa y le dices a tu familia: ya no manejo el doble sentido. Y al principio se pueden reír de ti, ¿verdad? Y pueden decir: pero al pasar los días se pueden dar cuenta de que es real, de que ya no eres una persona grosera, ¿sí? Ese testimonio es lo que Dios puede ocupar a través de ti para ganar a las personas. Y este es el método de evangelismo más eficaz que existe. Podemos hacer brigadas y son muy buenas. Podemos salir a las calles y predicar, ¿verdad? Es muy bueno. Pero el mejor método de evangelismo que tú y yo podemos tener es contarle a los nuestros cuán grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. ¿Sí? Tú eres el testimonio de lo que Dios ha hecho contigo, ¿verdad? Muchos, escucha esto, muchos van a creer por medio de tus palabras, por medio de tus acciones, ¿sí? Yo te invito de verdad a que puedas salir de este lugar y puedas llegar a tu casa y puedas poner en práctica esto que el Señor Jesús le dijo al ex endemoniado: ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Y verás lo que Dios puede hacer. No solamente quedó ahí, dice el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar, o sea, a predicar en Decápolis. ¿Qué significa la palabra Decápolis? 10 ciudades. Ay, poquito. Sí, poquito, 10 ciudades. ¿Tú has predicado siquiera en esta? Él tenía un testimonio muy pesado, muy fuerte, ¿sí? Ahora todo el mundo podría verlo caminar tranquilamente en las calles pregonando salvación.
hablando del Señor Jesucristo. Su tarea fue muy grande, ¿verdad? Entonces comenzó a publicar en Decápolis cuántas grandes cosas había hecho Jesús con él, y dice aquí, y todos los que lo escuchaban se maravillaban. La gente que te conoce, la del barrio, sabe cómo eras, y ahora tú les vas a predicar y les vas a decir, ¿sabes qué? Yo ya no robo. Ay, ¿de veras? ¿Por qué? Porque Cristo me ha transformado. Y eso va a impactar corazones, y eso va a maravillar el corazón de las personas, y tú vas a poder dar un buen testimonio y vas a poder ser útil en las manos de Jesucristo. ¿Crees que Dios puede hacer algo grande en tu vida? ¿Crees que Dios puede alcanzar a los tuyos? ¿Sí? Tan solamente si somos obedientes como este hombre, que aunque Jesús le dijo, no te voy a dejar subir conmigo, ¿sí?, fue obediente, y él pudo ganar a mucha gente para Cristo Jesús. Amén. ¿Acaso Dios no podrá hacer algo contigo? Por pequeño que sea tu testimonio, por grande que sea tu testimonio, por penoso que sea tu testimonio, tú tienes un deber. Ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Escuchábamos un testimonio ahorita, ¿verdad? Entre los cantos de nuestra hermana Nelly. Y es algo que puede impactar corazones, de lo que Dios puede hacer, ¿sí? A pesar de que mi hermana se subió ahí a la combi de la muerte, Dios la enderezó, ¿verdad? La combi. Y es un testimonio que podemos dar. Dios sigue obrando milagros y prodigios hasta este día, y puede hacer quizá hoy mismo un milagro. Entonces nuestro deber es ir a los nuestros primeramente y contarles cuán grandes cosas que el Señor ha hecho conmigo. Amén. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie? Conclusión: Cristo nos ha mandado a una gran comisión de alcanzar a los perdidos, y Él espera que seamos obedientes, hablando y testificando cuán grandes cosas Él ha hecho con nosotros. Usa tu vida, usa tu testimonio, y ve primeramente ¿a quién? A los tuyos. ¿Qué pasaría si ganas a los tuyos? ¿Cómo estaría este lugar? Yo veo varias sillas vacías, y esto me llamó la atención. Tenemos un trabajo, ¿no? Tenemos una responsabilidad dentro de la iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por este mensaje que has traído a este lugar. Gracias porque a través de este pasaje bíblico podemos recordar, Señor, de dónde nos has sacado. Podemos recordar el momento, Señor, en que tú llegaste a nuestra vida y nos diste libertad, y nos perdonaste de todo pecado y de toda maldad. Te damos gracias, Señor, por haber rescatado nuestra vida. Te damos gracias por haber pagado en aquella cruz el precio de nuestros pecados. No merecemos, Señor, realmente tanto amor, pero sabemos que es tu misericordia, sabemos que es tu amor el que nos mueve, Señor. Gracias queremos darte en esta mañana por cada cosa, en esta tarde, por todo lo que has hecho en nuestra vida. Yo te quiero rogar, Señor, que si algún hermano o hermana que está en este lugar y ha visto tus milagros y tus prodigios, y no ha ido a su casa y no ha pregonado acerca de lo que tú has hecho con él o con ella, que en este mismo día pueda ser lleno de tu Espíritu Santo y pueda tener esa valentía para llegar a los suyos y decirles lo que Cristo ha hecho con ellos, y el motivo por qué viene a la iglesia, y el motivo, Señor, por el cual te busca con todo su corazón durante la semana. Por favor, bendice cada testimonio de cada uno de mis hermanos, Señor, que están en este lugar. Te ruego que a través de sus testimonios, Señor, la gente pueda escuchar y pueda maravillarse, así como se maravilló aquel pueblo, Señor, en esas 10 ciudades.
Padre, en el nombre de Jesucristo, permite que podamos ser esos vasos útiles en tus manos, Señor. Que podamos tener esta herramienta del testimonio para alcanzar a los perdidos, Señor. Primeramente a los nuestros y después a aquellos que necesitan escuchar nuestro testimonio de lo que tú estás haciendo, de lo que ya has hecho. Padre, en el nombre de Jesucristo, te rogamos que tú nos uses. Que nos permita, Señor, que este testimonio de la salvación tan grande que nos has dado pueda convertirse en un estilo de vida, Señor. Hay gente a nuestro alrededor que necesita escuchar. Tan solamente úsanos, Señor. Cuando abramos nuestra boca, Señor, cuando presentemos nuestro testimonio, que la gente, Señor, pueda escuchar con atención, sabiendo que tu Espíritu Santo es el que está haciendo la obra. Y que tan solamente, Señor, a través de un pequeño testimonio que podamos dar, la gente sea alcanzada para Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias por esta iglesia. Anímanos, Señor. Ayúdanos y pon en nosotros tu sentir, Señor, para ver lleno este lugar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre hermoso y precioso de Cristo Jesús.